Señor Rafael del Busto, psicólogo de la Universidad Católica Sede Sapiense, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caso por Caso. Gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar de acoso laboral y desde la perspectiva de la víctima primero, es decir, ¿qué significa el acoso laboral para una persona que está viviendo esta situación? Mucho estrés, mucho problema emocional, porque no es una situación que le guste, ¿no? Y a veces no sabe cómo manejarlo, tiene dudas y el problema se agrava más si necesita el trabajo y el dinero. Entonces se sienten como entre la espada y la pared y algunos llegan a enfermarse, ¿no? A hacer cuadros muy ansiosos, muy depresivos. Algunos hacen algún problema somático, ¿no? Mareos, náuseas, gastritis, somatizan, el cuerpo empieza a enfermarse, ¿no? ¿Y cómo identificar que estoy siendo acosada? Generalmente la primera señal es que no les es grato levantarse para ir al trabajo. Empiezan a verlo como una carga. Lo que tiene que estar claro no es que el trabajo no me guste, porque es como, claro, si el trabajo no me gusta, para mí es un peso. Pero para ellas es no porque estoy inquieta, estoy molesta, algo va a pasar. A veces no saben qué, pero hay algo que les afecta. O en otros casos lo tienen clarísimo. Entonces, primera cosa que señales, no quieren ir al trabajo, es mucho peso, es mucho estrés. Lloran, generalmente las mujeres suelen estar llorando y lo viven como una carga pesada. Esa es la primera señal. Y por ejemplo, en una situación de acoso, ¿qué hacer en el trabajo, ¿no? ¿Qué hacer si yo estoy sintiendo que mi jefe o alguna persona con mayor jerarquía que yo está acosándome? Lo primero que se puede hacer, y acá yo recomiendo que el lenguaje verbal sea muy firme, porque una cosa es ya pues, no molestes. Otra cosa es, a ver, ¿qué pasa? O sea, el tono de voz y la mirada va a ser muy importante porque manda un mensaje. Primero poner los límites. Decir, esto me incomoda, eso no está bien. Si esto persiste, lo mejor que puede hacer es avisar a recursos humanos, a un jefe superior, por ejemplo, esto está pasando. Tratar de juntar evidencia, ¿no? Si puede grabar, si puede tomar fotos, por ejemplo, no estar sola, que haya otros testigos, porque a veces no le creen a la víctima, ¿no? O pueden creer que está provocando, ¿no? Porque obviamente el agresor también se va a defender. Claro, ojo que tampoco necesitamos que sea reiterado para considerarlo acoso ahora según el marco legal. Es decir, hay una situación que me incomoda y desde la primera oportunidad yo puedo ya ser consciente de que soy acosada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tienen que saber que tienen ese derecho, ¿no? Y no esperar, como bien dices, acumular, porque a veces entran en duda. Lo estaré malinterpretando, de repente es muy cariñoso, de repente es muy confiado, ¿no? Y entran en esta duda, en esta inseguridad, pero en el fondo son autoengaños, ¿no? Entonces, eso es verdad, no es que el acoso se da por acumulación, es un acto, ¿no? Y eso ya puede ser acoso. Vivimos en una sociedad que culpa mucho. Mamá, me han robado el celular, ¿pero por qué saliste? Mamá, me han acosado, ¿pero por qué provocaste? Esto se ve incluso en niños. Entonces vivimos en una sociedad que suele culpar víctimas y defender agresores. Explíquenos, por favor, por qué podría una persona víctima de acoso sentir un legítimo temor a denunciar. A veces hay miedo, como dije, perder el trabajo y todo lo que implique económicamente perder un trabajo. A veces tienen miedo a que el agresor se vuelva más violento, más agresivo, que puede pasar en algunos acosadores, pueden ser más violentos, ¿no? La vergüenza, la exposición pública, de que no les crean y que quedan como mentirosos y que los marquen generalmente de por vida, por ejemplo. Y en algunos casos de acoso sexual, que les digan, no, el problema es que tú eres la mañosa. Y todo lo llevas a un doble sentido, ¿no? Porque obviamente el acosador va a defenderse. Y en otros casos, cuando el acosador es un embarado, es un jefe, nadie le va a creer, es el dueño de la empresa, por ejemplo, o es una persona que ya es conocida como que ha hecho votar gente. Entonces, otra vez volvemos al tema de económico. Lo otro es la propia inseguridad de la persona. Hay personas que de verdad les cuesta defenderse, son sumisas, les cuesta decir no, y los propios temores
les gana, ¿no? A pesar de que la gente diga, oye, denuncia, denuncia, mientras el temor sea más fuerte, no lo va a hacer. ¿En qué medida una víctima de acoso puede sentirse culpable de la situación? Primero, vivimos en una sociedad que culpa mucho. Mamá, me han robado el celular, ¿pero por qué saliste? Mamá, me han acosado, ¿pero por qué provocaste? Esto se ve incluso en niños. Entonces vivimos en una sociedad que suele culpar víctimas y defender agresores, ¿no? Si yo crezco con esta mentalidad, más cuando yo era chiquito, en mi casa me decían, tú haces que te pegue, tú haces que te grite, tú haces que yo pelee con tu papá, tú haces que tus padres se separen, tienes que hacer todo lo posible para que papás no se separen. ¿Qué significa eso? Tú eres culpable de todo. Entonces luego empezamos a defendernos de la culpa. ¿De qué manera le digo esto para que no se sienta mal? Entonces, si yo estoy con todas mis creencias de culpa, obviamente, si yo entro en una situación como esta, lo primero que se va a activar en mí es la culpa. Y la culpa es depresógena. Y puedo culparme, y esto tienen que saberlo muy bien, puedo culparme de cosas que no son culpa mía. Y esto es muy común, o sea, tiene que haber una educación en la sociedad. Señora, su esposo le ha sacado la vuelta porque no lo cuidó. O sea, volvemos al tema de la culpa. Entonces, la culpa va a provocar que no se denuncie, pues. La víctima tiene que entender esto. Es que si le hubiese dicho, es que si no me hubiese quedado tan tarde, es que si se enganchan ahí, ¿no? Es que si hubiese, y lo único que van a encontrar es su culpa y la depresión. No, entonces eso también favorece la culpa. Y los tiempos de denunciar, es decir, a veces los acosos son denunciados luego de mucho tiempo y en esas circunstancias nuevamente aparece la culpa de la víctima como argumento de muchas personas, ¿no? Hablemos un poco de los tiempos que cada persona tiene en una situación de acoso. Es verdad. ¿Por qué? Porque, ay, lo van a votar. Ay, y su familia va a estar afectado. Entonces, la misma víctima empieza a sentir culpa incluso de denunciarlo. O sea, no solamente de lo provoqué, sino lo voy a denunciar, va a perder el trabajo, tiene familia, qué mala soy. Y hay gente que a veces aconseja, no, pero qué mala eres. Entonces, los tiempos, lo ideal es que la denuncia sea pronta. Porque si la denuncia es pronta, se le manda un mensaje al acosador. Y cuando la persona sabe, y cuando el acosador sabe que ella tiene quien lo defienda, quien la proteja y me va a denunciar, no le elige. Porque muchas veces la víctima es elegida por las características sumisas, porque es una persona necesitada del trabajo, por ejemplo, es elegida, o porque es una persona que también trabaja bien. Y entonces no me conviene que trabaje bien, porque me afecta a mí que yo trabajo mal. Entonces las víctimas suelen ser elegidas. Si la víctima tiene un carácter fuerte, no le eligen, pues. Entonces también, los tiempos sería lo ideal en el momento, no esperar estar reventando, y a veces la primera denuncia es con nosotros, con los psicólogos. Y es con los psicólogos porque se entiende que hay quienes necesitan prepararse para eso. Sí. ¿No? Es decir, eso también es importante decirlo, porque quizás juzgamos desde nuestra perspectiva, debiste hacer esto como usted lo está señalando, debiste hacerlo así, debiste comportarte así, debiste denunciar así, ¿no? Entonces, exacto. Ese trabajo de ser soporte es importante en una persona víctima de acoso. Muchas veces es verdad, la persona necesita sentirse soportada, primero comprendida, no culpada, dice por fin alguien me cree, porque a veces no dice por fin alguien me cree. Y a veces hay que prepararla para recién haga la denuncia o recién se enfrente. O sea, no es que a todos a la primera se le manda, ve y enfréntalo. Porque por sus características personales, o sea, no lo va a hacer. No, hay que prepararlo, darle seguridad. Y a veces la persona puede elegir, incluso yo prefiero renunciar porque... Pero siempre es bueno advertirle. Si hablamos del clima laboral, ¿cómo afecta el clima laboral el acoso que pueda estar ejerciendo un jefe o una jefa? Pues? Inestable. O sea, si hablamos de un jefe que tiene un carácter un poquito especial y a todo el mundo los persigue, que quiere las cosas ya para ayer y el trato es fuerte, agresivo, incluso a veces maltratador, el clima es inestable, porque va a depender el clima de
con qué carácter ha venido, con qué estado de ánimo ha venido, le van a tener miedo, muchos van a tener miedo, y eso puede provocar que algunos se enfermen, por ejemplo, y esto puede provocar que el clima sea tenso, hostil. El jefe se va y ya se fue, se fue, ¿no? Y empiezan a trabajar, estrés, eso es un poco lo que va a empezar a... Algunos obviamente con este estrés a largo tiempo pueden empezar a deprimirse. Y una característica es que hay mucha rotación. En el área hay y eso es lo que los jefes tienen que darse cuenta. ¿Por qué tanta gente rota? ¿No? Obviamente algo está pasando, se generan conflictos y luego la empresa no hace nada. Acá no te escuchan, acá no, y esto afecta también. Quizá un mensaje a las personas que puedan estar viviendo acoso laboral en estos momentos, ¿qué le podríamos decir desde su especialidad como psicólogo? No se lo guarden, cuéntenle a una persona de confianza, porque posiblemente esta persona de confianza sea quien le dé el primer soporte emocional y de repente les dice, oye, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, se fue, o le orienta en cómo proceder, incluso denunciarlo. Claro. Porque puede ser denuncia penal, se puede ir al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, entonces le puede dar las orientaciones y decirle, no estás equivocada, estás en lo correcto, ¿no? Hay que darle ese soporte a la persona, primero, ¿no? Y que la persona se sienta creída. Eso es importante, que se sienta creída y querida también, ¿no? Claro. para entonces, poder afrontar eso. Tampoco juzgarla, sino es que hay que escucharla, hay que acogerla, soportarla, y tampoco empezar con debiste. No, porque cada persona es diferente, la realidad de los trabajos son diferentes, los acosadores son diferentes, y hay acosadores que lo primero que tenemos que pensar es y porque yo he tenido casos, protegerle ya la vida. Porque ya a los límites a los que se está llegando ya son peligrosos. Entonces lo primero que tiene que haber es, incluso a quien recibe el consejo, primero es protegerte la vida antes de guardar el secreto. Claro. Entonces eso también tiene que estar claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y ha sido bastante claro todo lo que usted ha señalado. Gracias por estar en Caso por Caso. Gracias por esta invitación. Gracias.